Bueno, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de junio online de la Cinemateca Sala Alterna. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora de este espacio. En la noche de hoy tenemos al director y productor de cine colombiano Jorge Forero. Él es, fue el director de la película Violencia, y al crítico de cine Santiago Andrés Gómez Sánchez. Jorge fundó en 2010 Burning Blue, empresa productora de cine con la que produjo La Tierra y la Sombra, Siete Cabezas, y también es productor ejecutivo de Sundowners, de Pavan Mundi. Es productor asociado de Los Hongos de Oscar Ruiz Navia. Ha producido los largometrajes Cómprame un revólver, Climas, y bueno, pues estrenó en 2015 en el Festival de Cine de Berlín Violencia, su ópera prima como director, la cual ha estado en un sinnúmero de festivales alrededor del mundo y fue ganadora a Mejor Película en el Festival de Cine de Huelva, en la sección Rabia, entre otros reconocimientos. Ha dirigido los cortometrajes Uno de esos días y Sometamos o Matemos, así como el documental En el fondo del pozo. Estuvo vinculado desde 2014 al Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, en el cual se desempeñó como jefe de producción en las secciones Nuevos Creadores, cortometrajes y Puerto Lab. Desde 2018 es programador de Bogo Shorts, Festival de Cortos de Bogotá, y actualmente es profesor de la Maestría en Creación Audiovisual de la Universidad Javeriana y el Conservatorio de Producción Ejecutiva de la Escuela Nacional de Cine. Santiago Andrés Gómez Sánchez es periodista de la Universidad del Valle, magíster en literatura de la Universidad de Antioquia, escritor y realizador audiovisual independiente. Él fue crítico de cine de la revista Kinetoscopio y El Colombiano entre 1991 y 2011. Fundador de la Corporación Cultural de Video Independiente Madera Salvaje y de Ojo Mágico Productor Audiovisual, entidades con las cuales ha realizado más de 25 creaciones audiovisuales de corto y largometraje en los géneros de ficción, documental y experimental. Publicó las obras Madera Salvaje, de Ediciones B, Todas las Huellas, 3 novelas breves, y El Cuarto Asesino. Los libros de cuento Los Deberes, La Caminata, Diálogo de Raíces, y los libros de crítica El cine en busca de sentido, Certeza de lo innombrable, La musa asesinada y Régimen de criterios, cines y cineastas colombianos. Este fue Premio Nacional de Video Documental Colcultura en 1996. La Cinemateca Sala Alterna, con apoyo de la productora colombiana Burning Blue, presenta la segunda sesión de junio que da apertura a su ciclo de cine Otras sensibilidades posibles. Este ciclo de cine reflexiona respecto a aspectos formales del cine contemporáneo y a formas expresivas que se han dado en los últimos 10 años del cine colombiano, a través de análisis de 3 obras audiovisuales recientes que son Violencia, La Tierra y la Sombra y Siete Cabezas. Y pues durante todo el mes tendremos conversatorios con sus directores. En ese sentido, nuestro encuentro va a tener una primera parte de conversación entre Jorge y Santiago, relacionada con los antecedentes, el contenido y la realización de la película Violencia, analizando el proceso de investigación, escritura y guión, y también otras prácticas que permitieron la realización de la película. Luego tendremos una segunda parte que ya estará pues más abierta a responder preguntas del público. Jorge y Santiago, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en el encuentro de hoy. No, pues ya como
entrando en materia, luego de la presentación que nos hace Adriana, pues agradezco, sí, ante todo a la Cinemateca, ¿no? A la universidad, a Diana, a Jorge, por la invitación. Me siento muy contento por muchas razones. Pues una de ellas es el hecho de que esté hablando justamente con el director de una película que para mí pues fue muy importante cuando la vi. De hecho, fue hace poco, ¿no? Pero bueno, ya han pasado unos años. Y ahora que está terminando la segunda década, ¿no? Del siglo XXI, eh, porque como sabemos, pues las décadas terminan es en el año redondo, ¿cierto? Este 20 es parte de los años 10, digámoslo así. Eh, Más o menos se ve ahí a violencia como una película, yo la llamaría sui generis, no sé qué piense Jorge, en el cine colombiano y al mismo tiempo como representativa de varias cosas, ¿no? Es decir, una película importante, representativa, digamos, por ejemplo, de una estética, ¿no? Representativa de un momento que era muy fuerte. Justamente son los años en los que eh, ese cine colombiano que surgió sobre todo con fuerza después de la ley de cine, ha alcanzado una madurez y un éxito en realidad. Son los años de eh, La Tierra y la Sombra en Cannes, del Abrazo de la Serpiente, llegando a la competencia de los premios Oscar. Bueno, y pues la película es de una productora que está detrás de muchas de esas cosas, ¿cierto? Es Burning Blue. Pero yo digo también que sui generis, o sui generis, no sé bien, creo que de las dos maneras está bien porque para mí hay diferencias, hay diferencias. Entonces, para mí, sí, es muy, muy significativo conversar con Jorge, haberme encontrado con él después de años de haber escrito alguna vez de la película. Fue muy grato, pero es incluso la primera vez que conversamos realmente, hasta de cara a cara, pues, aunque sea virtualmente, es cara a cara. Y yo quisiera empezar señalando lo que llamo especial, ¿cierto? En violencia y preguntando a Jorge algo al respecto que podría abrirnos varias líneas eh, distintas, ¿cierto? Y es que para mí violencia está muy emparentada con lo que, gracias al profesor Oscar Campo, pero bueno, es una cosa, digamos, eh, no es un invento, una creación de Oscar, sino que lo conocí por él, lo que se llama el régimen ético de hecho no sé si se dice de representación, es decir, es una forma de hacer las películas, digamos, sí, representar la realidad que no tiene que ver con lo que era el cine, lo que llamamos cine clásico, incluso con una forma de representación. Es más bien un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de las cosas muy minimalista, en la que los eventos se van acumulando y el espectador de algún modo va como completando la información, eh, se va creando una historia sin una causalidad muy clara. Eso, digamos, para mí, no sé Jorge qué pensará, empieza sobre todo en el cine colombiano con El vuelco del cangrejo. Y en el cine latinoamericano había empezado antes con Lisandro Alonso especialmente, pero hay unos antecedentes en el cine mundial y durante esos años se vuelve una estética que incluso, según tengo entendido, en Rotterdam es casi dominante. Después del vuelco del cangrejo vienen películas en las que trabajó Burning Blue, creo pues que participa. Eh, Vienen películas como por ejemplo La Sirga, ¿cierto? Que son importantes al respecto, como dentro de esa lógica como de un tono menor. Eh, y yo veo que hay variedades en alguna época, incluso, bueno, hablando con Oscar, que está muy detrás de lo que fueron, por ejemplo, los procesos del vuelco del cangrejo y de la sirga y de la tierra y la sombra también, él decía, están quedando todas igualitas.
Entonces, es curioso porque Oscar dijo eso, ¿cierto? O sea, ahora, él no sé qué pueda decir, estoy poniendo palabras, eh, cierto que él no están consignadas, él podría decir aquí otra cosa, al fin y al cabo estoy haciendo una transmisión, pero era más de una persona la que decía lo mismo, que el cine colombiano estaba entrando en unas lógicas, incluso había gente que preguntaba si había un contacto verdadero con el público. Cuando aparece violencia yo veo una diferencia grande. Y esa diferencia para mí tiene que ver con que hay una preocupación más central, yo por ahí lo decía en el artículo que escribí, no sé si decir por la anécdota o por el tema o por los asuntos, pero en cierto sentido, digamos que los hechos, lo que podría ser la historia, de pronto tiene, si no más, tal vez tanta importancia como el estilo, como la puesta en escena, como ese tono menor. Yo veo que en violencia no hay esa eh, estilización, ¿cierto? Que uno sí veía en las otras películas, que era como una narración, yo lo llamo como abducida, era una narración en las otras películas como en la que uno ve que incluso hay una subactuación o subactuación no, es como, yo lo llamaba tono menor, en violencia casi que incluso se ve más bien un realismo, en cierto sentido. Hay como un paso atrás, hay como un distanciamiento, pero de todas maneras lo que se ve no parece como algo propiamente estilizado. Yo no sé, y es la pregunta que te tengo, Jorge, ¿cuánto hay de distancia entre el guión y la puesta en escena de violencia? ¿Cuánto hay de distancia entre digamos, la historia, ¿cierto? Como la construyes en el guión, y lo que terminan siendo las decisiones de puesta en escena. Es una puesta en escena, como te digo, de todas maneras emparentada con ese minimalismo, pero yo veo que está más concentrada en el guión. Bueno, primero se me había olvidado decirle a Adriana que faltó decir que también soy egresado de la universidad, de la Escuela de Cine y Televisión. Eh, Así que para mí también es una alegría, digamos, que la universidad nos esté invitando también a los egresados de una u otra manera, que ha pasado muy poco en estos 16, 17 años desde que me gradué, igual que mis compañeros. Entonces es bueno, me encanta poder compartir con la gente de la universidad nuevamente. Ahorita estaba comentando antes que la primera versión del guión de violencia era de 10 páginas, toda la película. Y porque en el proceso de la escritura mm, no me interesaba tanto la construcción de secuencias basadas en acción-reacción o en motivo y efecto, o intención y efecto, eh, sino que me interesaba era poder construir gradualmente unos estados de los personajes, una progresión del estado de los personajes en relación con la cotidianidad. Y lo que tenía claro, creo, era lo que quería transmitir en cada una de estas escenas, ¿no? Eso me colocaba como en dos posiciones. Una en no tenía la más mínima idea y no tenía la más mínima certeza de que fuera a funcionar, ¿sí? Es decir, cuando lo imaginaba, no solo como desde la escritura, sino como pensando la escritura como la posibilidad de aterrizar las ideas, pero pensando siempre la película como una unidad, no como etapas separadas, sino pensando la película desde las imágenes y eso en un papel para poder transmitirlo a los otros y clarificarme al mismo tiempo, pero de una vez estaba pensada la puesta en escena, estaba pensada la forma estética, estaba pensado el ritmo, estaba pensado el montaje, digamos, como que todo estaba pensado en el mismo momento de la creación, ¿no? De aterrizar este mundo. Claro, lo que no había certeza era que eso fuera a funcionar, ¿no? Y durante todo el rodaje era esa incertidumbre de, ok, este pedazo funciona, este plano funciona, ¿no? Esta escena, porque casi todas son un solo plano, es como, esta escena funciona. No sé si al juntar una con dos, con tres, con cuatro, eso vaya a funcionar. Ajá. Eh, por lo que lo único que tenía
tenía seguro era que, como en la vida, como un día a la vez, un problema a la vez, y era, si logro hacer que esto funcione, que este plan y que esta escena funcione, pues luego miraré el resto de los problemas. Entonces era eso, era estar concentrado, estar muy viviendo el momento realmente del rodaje, ¿no? No llegar a ejecutar algo muy planeado y organizado que estaba previamente, sino llegar como a vivir el momento de la creación viva, ¿no? De estar con los actores, estar con el fotógrafo, estar con el ambiente, con las variaciones que podría haber en el momento y estar todos enfocados como hacia un mismo objetivo y lograrlo. En algún momento y en el trabajo previo, porque igual tuve reunión o nos reunimos con toda la gente del equipo en diferentes etapas, hasta con el editor de la película y demás. Cada uno hacía como sus aportes de cuidado de esto, hay que tener cuidado en esto, etcétera. El diseñador sonoro, el fotógrafo, bueno, en general todo el equipo, la directora de arte, todos aportaron un montón, pero siempre era como tener un norte, es como, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que queremos expresar en este plan? Y expresarlo, ¿no? Expresarlo desde la forma, porque, porque yo pienso que si lo logramos expresar desde la forma, íbamos a lograr transmitir el sentido de la imagen misma. Y tenía la confianza, al mismo tiempo la incertidumbre de que el juntar esos pequeños sentidos iba a lograr darle un sentido mayor. Pero sin certeza, ¿no? Por eso también fue liberador no haber tenido recursos para hacer la película, porque también no había obligaciones con nada, ¿no? No había expectativa, no, como una libertad total. Ujú. Eh, y eso fue bonito. Pienso que para mí también fue un descubrimiento, obviamente, y un descubrimiento que me satisface mucho y que veo entonces también hay un modo y un modelo y una forma de realizar, ¿no? Y es decir, ok, funcionó, ahora pues sigamos explorando esas vías, sigamos explorando esos caminos que todavía no están tan andados, pero inclusive en ese momento, porque igual la primera idea de la película fue en el 2010, apenas fundamos Burning Blue, fue como, ok, ¿y usted qué va a hacer ahora? ¿No? Y entonces yo dije, bueno, y ahí surgió como la primera idea, y ya cuando la fuimos a rodar en el 2014, en algún punto yo dije que me sentía viejo en el sentido de que la película como la iba a rodar en el 2014 no iba a ser igual a como la había pensado en el 2010, ¿no? Que mi concepción del cine había cambiado, que bueno, había avanzado. Y ahí creo que, pienso yo que lo que sucedió en esos 4 años fue aprender a quitarme el miedo, ¿no? Aprender a Sí. quitarme el miedo de hacer como se supone que se tiene que hacer, ¿no? De como las 90 páginas, Courier 12, espacio y medio. Sí, como descubrir que, pues, que se puede hacer de otra manera. Y afortunadamente tenía la complicidad de toda la gente que estuvo alrededor de la película, Ujú. y me copiaron lo que les propuse. eh, Pues lo que estás contando, a mí, sobre todo por la manera en que lo contás, veo que es el fruto de un pensamiento muy elaborado, ¿no? A lo largo de mucho tiempo y como que casi que se va volviendo una, no sé si una filosofía personal, ¿no? Acerca del cine, pero es como que siento como que quisieras contar más, muchas cosas, es decir, hay mucho que sacar. Cuando dices hay que seguir explorando, uno pensaría, ¿cómo? ¿Y entonces esto hacia dónde va? Porque, sobre todo, queda la inquietud acerca de cosas como las que dices del guión o cosas como las que dices de la producción, que están un poco, digámoslo así, apartados de unas metodologías que incluso pues se ven a veces como si fueran las únicas y que, en las que justamente uno como ve tanto énfasis que a veces uno siente ese miedo, ¿cierto? Yo hace mucho pues no hago nada, digamos, como dirección en ficción, em,
Pero siempre me daba cuenta de que lo que uno pretende por fuera de esos esquemas es como tan salido de los cabales para muchos que uno siente que es que no va a funcionar. Y tú dices que quedaste contento con la película. Mm, Yendo aún más para atrás, yo quisiera saber, esa imagen tuya primera en el 2010, ¿cuál fue? Y sobre todo, ¿cómo fue evolucionando eso? Porque, por ejemplo, cuando uno ve un personaje como el adolescente, ya está grandecito, pero sigue siendo un adolescente del segundo episodio, el que muere pues en lo que han llamado un falso positivo o ejecución extrajudicial, que las dos cosas son como malos términos, el que muere matado por nuestro ejército nacional. Ese joven tiene una configuración que yo digo, se lo planteaba así Adriana, mi esposa, ayer, pues, ¿en qué estaba pensando Jorge cuando creó ese personaje? Y por varias razones, porque uno ve en él, me parece a mí, una especie de sublimación de muchas cosas colombianas, pero no está nada forzado, es como una cosa que fuera naciendo de la imaginación. Entonces, la pregunta va es hacia eso, digamos, todo el origen de este pensamiento que yo veo que tú quieres expresar, está en ese momento del 2010 cuando se te ocurrió la primera idea de la película y eso fue evolucionando, derivando hacia un guión determinado que se vuelve después la película, la experiencia del rodaje y luego ya una confianza en casi que un cine muy propio, porque yo lo veo como algo muy propio. Como te digo, yo siento que en esta película casi que eh, sucediera, como decía Truffaut de Renoir, que el cine nace mientras uno la ve. Porque sobre todo es un cine muy auténtico, no parece otra cosa en realidad. Puede tener unas relaciones, pero es casi que comprometido con lo que está mostrando, entonces la imagen es única y el ritmo es único. Es algo muy personal tuyo y me parece que eh, tiene que ver con eso, con algo muy profundo. Pero en fin, contanos, ¿cómo surgió esa primera idea? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo es ese cine de Jorge? ¿Cómo lo ve Jorge? Su propio cine. Pues en el 2010 realmente fue un ejercicio de 2010, pero 2010 era el cúmulo de experiencias acumuladas a partir del 2004, que me gradué de la universidad, y del 2004 al 2010 tuve la oportunidad como de viajar a varios países y demás. Y, y una de las cosas que viviendo fuera del país más me impactó fue descubrir que la manera en la que yo vivía acá en Colombia, em, y que había asumido que así era que se vivía, que así se vive la vida, pues no era normal y era asumiendo que la violencia era algo normal, ¿no? Que pelearse con el del taxi era normal, que cada vez que pedía el taxi sabía que al final me iba a intentar robar y que entonces me iba a tocar pelear y que si íbamos a una fiesta y alguien bailaba con otra pareja, entonces íbamos a pelear. Como que el vivir en un estado de constante zozobra y de estar siempre como a la defensiva y entender como que era una dinámica y que lo había asumido como parte de mi cotidianidad y descubrir que en otros países no es normal vivir en esta incertidumbre y en esta tensión y en este siempre estar a la defensiva, eh, fue como un gran descubrimiento. Entonces, como que la primera semilla fue decir como nos acostumbramos a vivir en medio de la violencia, ¿no? Y luego ahí fue decir, ok, ¿y qué es la violencia? ¿No? Entonces alguien puede ser muy violento una cosa u otra. Es decir, también es como esta palabra como se ha utilizado para muchísimos elementos. Entonces, a partir de ahí fue como reflexionar, obviamente leer, investigar y demás. Y, y, y un poco como que mi sensación era, o mi idea era construir la violencia a partir de la imposición sobre el otro, ¿no? Imponerse sobre el otro y no permitir lo que sea, por la razón que sea,
emocional, física, económica, etcétera, ¿sí? Como controlar el deseo del otro y no permitir que el otro sea e imponerse, es como que atravesaba todos los esquemas posibles. Y pensaba un poco como, ¿por qué somos no, una sociedad tan violenta? Y podríamos decir que fue desde la colonia o desde antes y demás, pero un poco como poniéndolo de manera contemporánea, también pues del 2002 al 2010 fue también una época como súper fuerte, ¿no? Una época donde empezó realmente a haber como una gran polarización en el país, ¿no? Y los que no pensaban de una manera eran guerrilleros y le hacían daño al país y empezó como todo este movimiento de la ultraderecha empoderada colombiana. Y me acuerdo que eso atravesaba la familia también, ¿no? Y cuando me preguntas sobre la historia de la mitad, sobre el chico asesinado por el ejército, también pienso que en medio de una reunión familiar, alguien me decía como, pues sí, lo que pasa es que estamos en una guerra y alguien se tiene que morir. Entonces yo como que lo cuestionaba y le decía, esto no tiene sentido lo que me está diciendo. Es como que el ejército coja chicos y los mate porque estamos en una guerra y hay víctimas y toca a uno asumir pues que ese es un estado de normalidad. Pues no me parece. Y, 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 y le planteaba que mi hermano tenía esa misma edad de los muchachos que habían asesinado en esa época. Dije, mi hermano ahorita tiene 18 años y si fuera mi hermano el que hubieran cogido y el que hubieran matado, ¿usted diría lo mismo? Y entonces con el mayor desparpajo que solo tienen eh, este tipo de personajes me decía, y sí, sí, es como, estamos en guerra. Y entonces ahí fue como, pues fue bastante revelador justamente este descubrir cómo hasta personas podríamos decir, de buen corazón, un poco, ¿no? Esta normalización estaba tan metida que ya estábamos en el punto de justificar cualquier asesinato, ¿no? Porque estamos en guerra, porque eso es lo que pasa y porque hoy le tocó morir a él, pero si le tocó morir a su hermano, pues eso es lo que estamos, ¿no? Estamos en guerra y nos toca acá defendernos, ¿no? Defender el status quo, ¿no? Defender la propiedad privada, que cada vez pienso más en ese concepto de la propiedad privada, ¿no? Que es como si fuera lo más importante, defender la propiedad privada. Eh, Independiente de cómo se haya logrado y adquirido esa propiedad privada. Pero bueno, entonces, claro, a partir de ahí empiezo a pensar en estas figuras y empiezo a leer y empiezo a descubrir también cómo algunos secuestrados por las FARC les prohibían comunicarse inclusive con sus captores y cómo a uno de ellos se le iba olvidando el habla y pensaba en el habla realmente como el último reducto de humanidad, ¿no? Como la palabra, la comunicación, el verbo y olvidársele hablar de cómo le iba destruyendo gradualmente, ¿no? Es un tipo de ejercicio donde se va agotando al otro día a día, ¿no? Y pensaba en la selva como este espacio que se supone que es vida y libertad, y bueno, y luego pensaba Bogotá y los falsos positivos y estos jóvenes un poco atrapados como todos, pero sobre todo en estas nuevas generaciones donde cada vez más la sociedad va cerrando puertas y va cerrando posibilidades, ¿no? Y no son buenos y no son malos, simplemente son complejos como cada uno de nosotros y tendrán unas realidades más o menos difíciles, pero hay una violencia sistemática que se va ciñendo sobre estos nuevos jóvenes que solo pueden ser productivos, ¿no? Tienen que ser productivos. Por eso pensé en que hiciera deporte también. Y luego, claro, estaba, ok, y este paramilitar, ¿quién es? ¿No? ¿Y qué pasa si le volteamos el rol y vemos que este también es quien cumple órdenes y se escuda también bajo él, y cumpliendo órdenes? Y eso me recuerda la situación de hoy, no sé si vieron, de este policía, de este patrullero en Cali,
que en medio de un desalojo a una finca se rebotó y se quitó el chaleco y entregó el arma y dijo que él no iba a hacer un desalojo en medio de la pandemia, unas familias sin tener ni siquiera a dónde llevarlas, un plan. Y hay otro policía que se acerca y lo coge y le dice, eh, es que, no me acuerdo exactamente la frase, pero le dice como, es que nosotros no estamos haciendo ningún atropello, nosotros estamos cumpliendo órdenes, ¿no? Y como bajo esta frase y expresión de estamos cumpliendo órdenes, se ha legitimado eh, tantos crímenes, ¿no? Y lo asumimos como normal. Por un lado es que estoy cumpliendo órdenes, por el otro lado es que así es como funciona y cómo es el sistema de las cosas, y por el otro lado es te voy destruyendo poco a poco, ¿no? Entonces, eh, eso me parecía, honestamente, me parecía muy aburrido inventarme unos personajes y tú te llamas Pedro y tu mamá es así, y entonces, sí, como que no le veía mucho sentido a mí personalmente poder transmitir inventándome cuentos, ¿no? Inventándome, pues ya existe la vida, entonces es como poder poner una lupa que de una u otra manera es una pantalla grande y poder que el espectador, la pantalla le sirva como amplificador de lo que vemos todos los días y no le ponemos la atención, ¿no? Por estar ocupados en las otras cosas, pero que están ahí y que todos lo sabemos y que yo no me inventé nada, pues, ¿no? No. Lo único que hice fue como dirigir un poco la atención hacia unos elementos. Fíjate que en Cartagena, creo que fue justamente un día antes de que ya declararan pues cerrado el festival, hubo hubo la primera jornada de un seminario um, que pues al otro día lo tuvieron que terminar como en un café o algo así, en el que hablaron de varias experiencias, si mal no recuerdo, eran experiencias como de poner películas colombianas frente al público. Y pues la panelista decía que el caso de violencia, yo no sé si tú sepas esto, fue interesante porque pusieron violencia frente a una población, yo no sé de qué pueblo, y la película impactó mucho. De algún modo uno piensa que violencia, digamos, en un Cinemark, ¿cierto? Digamos aquí en Medellín, en El Tesoro o en cualquier Cinemark de Medellín o en Unicentro en Bogotá, no sé cuáles serán como los más concurridos, tal vez no funcione, ¿cierto? Y de hecho, no sé cómo le habrá ido a la película en taquilla. Un exhibidor seguramente va a decir que no funciona, pero además un exhibidor de pronto le va a dar miedo, quizás ideológicamente, aunque para ellos lo que importa es la plata. Pues yo creo que también de pronto puede, no sé, pensar que esas cosas son muy fuertes para el país o algo. Esta mujer nos contaba que a Violencia le había ido tremendamente bien con el público, que el público, un público pues, habituado a ver lo que pasan en televisión, sobre todo, como te digo, un público rural prácticamente, ¿no? De un pueblo. No sé cuál era, pero no es un lugar que tenga un cine. Y entonces ve como lo que pasa más que nada en televisión o lo que llega a DVDs como muy, digámoslo así, eh, pues lo más común y corriente, frente a Violencia, que es una película que yo considero pues que fácilmente, o sea, estarán de acuerdo conmigo, creo los que la vean, que tiene, digamos, un ritmo y unas maneras de contar y de mostrar las cosas que son más relacionadas con lo que algunos llamarán cinearte o algo así, se vieron profundamente identificados. Y, y quería preguntarte algo, vos de algún modo veo que vas al encuentro con el mundo, pero no sé si de algún modo tengas presente ese estilo, digamos, que vas
desarrollando. Es decir, incluso si sabes que estás en algún diálogo con alguna influencia, ¿no? Eh, o tratando de controvertir un estilo, o más bien de seguir otro, ¿no? ¿Reconoces como algún tipo de influencia en ese sentido en tu obra? Algunos referentes del cine mundial o de la historia de los que nos puedas hablar? Y a veces me parece curioso porque, claro, en todo este camino que fue infructuoso, por lo menos con violencia, que implicaba carpetas, proyectos, aplicaciones, notas de dirección, etcétera, tocaba hacer como unos ejercicios reflexivos. Y era curioso porque muchas veces las referentes que ponía frente a los lectores del proyecto, era como, pero esto no tiene pegue, es decir, es como, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y me acuerdo sobre todo en la aplicación que se hizo el Cinema du Monde en Francia, y el lector o el jurado más o menos descalificó completamente cuando planteé como no referentes. Eh, pero claro, son como tan variados, tan variados. Haciendo una pequeña cuña, en la Universidad Nacional, cuando yo entré, en el 98, creo que fue 98, 99, existía una videoteca, ¿no? Una videoteca que tenía 20 películas eh, y que en ese momento Rubén Mendoza la cogió Sí, y dijo como esto tiene que ser manejado por estudiantes, nada institucional, ta. La trabajó un semestre y me dijo, no, luego yo ya tengo que seguir, bueno, sus proyectos, sus vainas. Y entonces yo entré a manejar esa videoteca ajá, y fue una videoteca que hicimos crecer de una manera increíble, increíble. Teníamos fácilmente 2.000, 3.000 títulos y todos increíble. eran copias en VHS de la copia del profesor que en ese momento podía y traía en VHS PAL y, o sea, una serie de material increíble. Y como yo manejaba la videoteca, entonces tenía la posibilidad de coger canastadas de películas e irme para mi casa en 3 semestres y me la pasaba viendo y viendo y viendo muchas películas. Eh, y claro, estamos hablando 98, 99, que en esa época ni internet, ni televisión por cable y el acceso a las películas era muy difícil, pero fue descubrir ahí justamente desde películas serie B japonesas de los 70 Sí, hasta no sé, pues Bresson, Pasolini, digamos, y todos los grandes maestros, y era como una mezcla de todo, y al mismo tiempo fue ese descubrimiento de entender que el cine es muy grande, ¿no? En ese momento me acuerdo que me enamoré mucho de Peter Greenaway, y, sí, y Greenaway vino a Colombia y dictó una charla en el Museo Nacional y ajá, para mí era como increíble y esto va a estar abarrotado y me toca llegar súper temprano. Y me acuerdo que en la charla si habíamos 5 personas no había 6 en ese momento. Y Greenaway en ese momento, eso debía ser por ahí año 2002, 2003 más o menos, y planteaba y decía como que el cine era un arte como tan grande que no se debería reducir simplemente a contar historias, ¿no? Y para mí eso fue una frase que me marcó mucho. Y claro, entonces luego, no sé, y para violencia tenía referencias desde Gus Van Sant y pasaba por Leos Carax y sí, pasaba por Gaspar Noé, eh, pero también pasaba por Lisandro Alonso, ajá, pero sobre todo para mí fue muy definitivo realmente para la película, Paz Encina y ajá, su hamaca paraguaya, sí, eh, y fue descubrir que en Latinoamérica, más que Alonso, Paz Encina también fue descubrir la posibilidad de en Latinoamérica hacer un cine con una poesía diferente, ¿sí? ya, Con una poesía desde la imagen, con una poesía desde la construcción de la imagen, ¿no? Y fue muy poderoso y claro, con la prepotencia de un recién egresado de una escuela de cine,
¿no? Como juzgando todo. Cuando vi a Maca Paraguaya fue como, uy, no, y esto no puede ser, y esto, y tan creída, y tan prepotente, y esos planos, y eso tan europeo, y eso que es tan poco propio de la latinoamericanidad, ¿no? Y acá es el drama, y acá es el melodrama, y entonces, y cuál es nuestra identidad, y eso es pretencioso y tal. Y luego fue como, a medida que pasaban los minutos de la película, fue ir derrumbando todos estos prejuicios, y fue ir enamorándome de este par de ancianos, y conmoviéndome con la historia de guerra del Paraguay, y la ausencia de este hijo, y era como pucha, es como todos esos prejuicios de escuela y de forma y de única manera de hacer las cosas, las fue derrumbando la película tan poquito a poquito que también fue bastante liberador, ¿no? Sí. Entonces fue, no sé, amalgamar de una u otra manera como esas experiencias y ponerlas al servicio como de lo que me interesaba. Un poco ahorita que estábamos hablando del otro proyecto que tengo, entonces digo, pero ¿cómo así? Este tiene influencia de Lars von Trier, pero también de Nobushiro Suwa, pero también del mumblecore norteamericano, y es como, ¿y cómo se juntan todas estas cosas? Y no sé, creo que de alguna manera se pegarán, ¿no? Sin mucho miedo tampoco del resultado, ¿no? Como con mucha conciencia, mucho trabajo, mucho diálogo con todo el equipo, ¿no? También para mí es clave que esto es un trabajo que es de conjunto y que no existen genialidades, ¿no? Y que en la medida en la que me rodee de gente que sea más talentosa que yo, pues me van a ayudar a evitar que la película salga peor. Y también si queda mal, pues queda mal y se hace otra, tampoco pasa nada, también es una película, ¿no? No es la vida. Mira, justamente como para proyectar hacia lo que haces ahora y como para tratar de, dentro de lo posible, porque eso siempre es muy engañoso incluso, quisiera preguntarte de nuevo casi, por algo que sucedió, yo sé la historia un poco, en violencia, aunque desde luego me corrige si estoy equivocado. Tiene que ver con lo que fue el primer corte y tiene que ver con esa estética, digamos, que en esa época, ¿no? Yo digo que, de hecho, desde Alonso, en América Latina se volvió pues casi que, algunos hablaban de una moda, yo considero que es otra cosa, y es que el primer corte era, según sé, muy breve, ¿no? El primer corte de violencia era muy breve, porque si uno reduce el relato, ¿cierto? La historia, y entonces nada más muestra, digamos, la pepa del asunto en una secuencia, ¿cierto? Queda muy breve, pero vos la elongás en el tiempo, vos le das unos desarrollos que son otra cosa. ¿Y por qué por qué recuerdo eso para hacerte la pregunta? Porque de nuevo yo quisiera saber, digamos, cómo es que escribes esos guiones, cómo es que te niegas a buscar una construcción del personaje pues típica, digamos, convencionalmente armado, ¿cierto? La forma de construir el personaje según un montón como de ideas, ¿no? Referenciales, y para hacer unos guiones que en realidad, pues según tú nos cuentas, son totalmente salidos, digamos, del esquema. ¿Cómo es que aparece la imagen? Porque yo cuando te pregunté cuál fue la primera imagen del 2010, tenía que ver con eso, como lo que decía Chekhov, ¿no? Que él decía que un drama surge de una imagen que va cobrando vida. Yo siento que vos de algún modo te enfrentás casi que a las imágenes, no propiamente como un sueño en el sentido de algo irreal, sino como algo que se impone, ¿no? Como una imagen que surge y vos la tenés en tu mente y ya ella tiene su lógica y vos le seguís la pita, sin preguntarte por, digamos, exactamente de dónde viene o hacia dónde va, como tú decías ahorita. Eso, la pregunta entonces se reduce a eso. ¿Cómo lo ves en la escritura de violencia y cómo se está proyectando en tu nuevo largometraje? Creo que lo que planteas es eso, es este descubrimiento a partir de una imagen y esa imagen que es el descubrimiento que me genera, ¿no? Y para mí parte de una observación cuidadosa de la vida, ¿no?
digo, no es un ejercicio consciente donde yo me siente en las reuniones familiares o en las reuniones con los amigos, pues a ver cómo actúa cada uno y cómo se coge la mano y cómo sirve, ¿no? Pero en el ejercicio de estar presente, ¿no? Y, 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 y no sé si eso se vuelva muy budista, pero digamos, como estar en el momento y estar viviendo el momento y estar como muy presente en lo que está sucediendo, le Sí, permite a uno ver las dinámicas y cómo funcionan, ¿no? Y empieza uno a descubrir los comportamientos y empieza uno a descubrir los de... Entonces, claro, eso luego es plantearlo y escribirlo. Lo que pasa es que cuando, para mí personalmente, cuando lo escribo, pues termina siendo una descripción de unos actos en apariencia banal, ¿no? ah, Entonces, la fuerza no está en la descripción, no está en escribir el acto aparentemente banal, ¿sí? Sino en cuál es el modelo y el modo de representación que escojo para representar ese acto aparentemente banal, ¿no? Por eso para mí está absolutamente integrado el pensamiento con el guión, con pensar la puesta en escena, con el ritmo, con el montaje, ¿sí? Porque es ¿cómo muestro eso? ¿Sí? Que supuestamente no es nada, ¿no? Que supuestamente un chico sentándose a desayunar con la hermana, ¿no? Pero entonces es como parte del pedazo de pan, ¿no? Y si hay un énfasis en que él le parte y le entrega el pan, pues ahí hay un gesto y hay un vínculo y hay una relación entre ellos dos, que sería diferente si él come solo y no le da a la hermana menor, ¿no? Eh, eh, Estoy pensando como en voz alta, como desde los gestos, desde los pequeños gestos. Entonces, si lo que pasa es que si lo que le muestro al espectador es ese pequeño gesto y no le muestro los otros gestos, pues ese gesto empieza a tener una relevancia que no tendría si fuera el menor de los gestos en medio de un gran drama, ¿no? Entonces, porque empieza a tener mayor peso lo otro y no lo pequeño. Entonces, de una u otra manera, libero la posibilidad de lo otro, enfocándome únicamente en lo pequeño, y en ese pequeño, pues lo que empieza a ver es una identificación, porque todos de una u otra manera partimos el pan y se lo entregamos al hermano. Bueno, no todos, pero digamos, todos podemos entender en ese pequeño gesto de lo cotidiano que lo que está sucediendo ahí también resuena conmigo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pienso yo, hay una posibilidad de empezar a permitir que el espectador ya no esté sentado frente a una pantalla, sino que se mueva justamente como un fantasma en medio de las familias y de las vidas. Y ese finalmente ha sido el planteamiento tanto en esa película como en la otra que quiero hacer y es el espectador metido en la vida, en la cotidianidad de la gente, ¿no es cierto? Eh, y al estar ahí metido, es sentirse parte de, ¿no? Y no un tercero ajeno, pasivo, al cual me están contando un cuento y yo tengo que aceptar ese cuento, sino que entro y puedo mirar, que es un poco casi lo que hace la cámara, puedo mirar todo el espacio y estar ahí, ¿no? Eh, sí, para mí es un proceso de pensar la película como un todo. No, nuevamente reitero esa idea de no la pienso como un guión, luego una puesta en escena, luego un trabajo de actores, luego un montaje, sino como el conceptuar la película, el pensarla como un todo, ¿no? Como una película, ¿sí? Y bueno, dice, Jorge, ¿cómo es tu trabajo con actores? Y te pregunta si podrías dar unos ejemplos de escenas que recuerdes durante el rodaje. Mi trabajo con los actores, lo primero es preguntarle a los actores qué es lo que a ellos les sirve. Confío más en que un actor justamente sabe y conoce su cuerpo y conoce su oficio. Entonces es parte de un diálogo como de qué te sirve y a partir de ahí cómo trabajamos para descubrir también desde dónde podemos empujar para lograr unas determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, con Rodrigo Vélez, que es el actor del el primer fragmento de la película, en realidad nunca ensayamos. En realidad lo que hicimos fue 3, 4, 5 días en mi casa y nos sentamos para meditar, ¿sí? Y fue meditar y meditar y meditar y meditar y meditar y que él encontrara en sí mismo esa sensación de no ser libre, ¿no?
de no poder, porque a él nunca lo han secuestrado, no tiene experiencia de secuestrados, no le dije que tenía que vivir con una cadena amarrada al cuello en su casa 8 días, pues ¿Mm? Y fue en el ejercicio donde descubrió una sensación o algo, o una emoción, no sé, no diría que fue una emoción, pero sí fue como una sensación de sentirse que no era libre. Y eso lo replicó en el resto. Y a partir de que logró ese descubrimiento, pues el trabajo fue como súper sencillo durante todo el rodaje. Es decir, ya sabía dónde se tenía que conectar y a partir de ahí. Con David, el que es el chico de la segunda historia, con él, al ser actores naturales, sí nos tocó hacer un trabajo con un amigo, un preparador de actores, que sobre todo con él y con el grupo de amigos, la chica que es su novia y demás, que era aprender a relacionarse con el espacio, ¿no? Entonces entender su cuerpo, entender el espacio, saber que se podía mover, es decir, como ser como muy consciente de sí mismo. Y a partir de ahí también con él fue muy fácil, muy fácil, porque realmente tenía era que seguir su instinto. Entonces me acuerdo, pues, yo me acuerdo, pues porque fue de las cosas bonitas que pasó en el rodaje, es una escena de él subiendo a su casa después de salir de la casa de la novia y está subiendo en bicicleta y es él subiendo en bicicleta por una calle empinada, ¿no? Y me acuerdo que ahí no cerramos calles y la gente en realidad que estaba bajando era la gente que estaba yendo a trabajar y demás. Y él iba subiendo y hay unas palomas y él les echa la bicicleta para que las palomas se espanten y sigue subiendo. Y todo eso, para mí, esos son los detalles que potencian la película, que ellos estén presentes, que estén conscientes con su ambiente, consigo mismos, con lo que están haciendo, con lo que están sintiendo en el momento, y que esas acciones que lleven sean justamente las que la película les estaba pidiendo. Y con Nelson, que es el paramilitar de la tercera historia, de las anécdotas es que está la escena donde él está desayunando caldo de costilla. Y con Nelson con Nelson habíamos trabajado en una serie en la que yo había trabajado y demás. Pero también fue como muy de dialogar y fue muy de encontrar desde lo energético su personaje, desde su postura corporal, desde su presencia, desde cómo construir una presencia en escena a partir de su presencia física, ¿no? Y me acuerdo que estábamos haciendo esa escena y era, ¿y qué tengo que hacer? Y yo, no, pues desayune. Ok, pero ¿qué más tengo que hacer? Y es como, nada, desayune. Y, ok, pero ¿y qué? Pues nada, coja y coma, ¿sí? ¿Y usted qué haría si está comiendo? No, pues pido ají. Ah, pues pídale ají a la señora, ¿sí? Y en algún momento, me acuerdo que fue revelador con Nelson, fue como no entiendo muy bien nada, no entiendo muy bien para dónde voy, porque cuál es mi arco de personaje, bla, 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 todo eso. Es como, lo único que estoy haciendo son como acciones puntuales en la cotidianidad, y no solo en la cotidianidad, sino escena tras escena, y es como, no sé para esto dónde va. No me lo dijo en el momento, afortunadamente, pero me acuerdo que en el estreno de la película, después de que la vimos, más o menos todos salieron, o los tres actores salieron diciéndome como no entendíamos nada, ni para dónde iba, ni etcétera. Y entonces en algún momento el proceso lo que hicimos fue, pues, creer y confiar en usted, ¿sí? Es como, no sabemos esto que vaya a pasar, lo único que nos están pidiendo es que estemos presentes y que hagamos las acciones y, y ya, ¿sí? Como que no se pudieron no podían imaginarse la película porque estaban acostumbrados a otras estructuras y otras formas donde tienen que entender y el pasado del personaje y por qué hizo, y si mi papá me pegó cuando chiquito, entonces por eso me volví paramilitar, y si mi mamá no me quiso, entonces por eso, entonces algo, no, es como en la medida en la que todo eso se quitó, fue un ejercicio, una posibilidad de que estuvieran ahí presentes y estuvieran conectados con lo que estaba sucediendo. No sé si eso sirva siempre, pues, pero fue lo que nos sirvió hoy con lo que trabajamos para violencia y que también el hecho de ellos de desprenderse de eso y confiar y creer, pues fue lindo. En ese sentido, yo quisiera alterar un poquito el orden de las preguntas porque acaba de llegar una pregunta
muy relacionada con los referentes que, pues si tú tuviste referentes en el documental o de obras no ficcionales para esta película, y bueno, pues como de manera consciente o inconsciente en el proceso o posterior. Por eso hablaba de lo de la biblioteca, no para tirármelas de que hubo un momento de la vida donde vi mucho cine, sino que justamente fue descubrir muchas posibilidades. Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en Frederick Wiseman, en el documental, es como un tipo que se sienta a observar, ¿sí? Un tipo que se sienta a observar y observar y observar y observar y observar. Y luego de esos, no me acuerdo del nombre de este documental que es en un centro comercial, pero luego como de esto, es como eso que todo el mundo pasa rápido y no le pone suficiente atención, él sí lo observó, ¿no? Entonces puede que no haya sido de una manera consciente, pues no me sentí a decir como quiero hacer una película de ficción que parezca un documental de Wiseman, ni mucho menos, pero sí me alimenta. Hay otro documentalista francés, soy pésimo con los nombres, perdónenme, no me acuerdo el nombre, hace un documental en 35 milímetros en un hospital para niños y el modelo el diseño de producción que él realiza es él mismo, hace la fotografía, la cámara y el sonido, ¿no? Entonces es como, y entonces fue como, ¡ah! Dios mío, uno puede hacer películas en 35 milímetros sin tener un batallón de gente detrás, ¿no? No es necesario. Porque el dispositivo lo pide, porque la película lo pide, porque él no podía meterse con sonidista, con productor, con asistente de dirección, con camarógrafo, a un lugar donde se está hablando de niños enfermos. Entonces fue como, ok, ¿qué es lo que la película también me está pidiendo? ¿No? Y si yo acá estoy tratando de meterme en la intimidad de unos personajes, ¿qué hago yo con un batallón de 40 personas detrás? Entonces también repensarse modelos de producción también ha sido importante y creo que eso pues claramente son influencias del cine que he visto y del que me, ¿no? Y como, y antes estamos hablando y es como el gran descubrimiento de mi vida el año pasado fue Nobushiro Suwa, ¿no? Y descubrir como otro modelo, de otra manera de hacer y decir como yo, porque este señor no lo conocía. Eh, y claro, eh, lo que yo pensaba es lo que él está haciendo. No quiere decir pues que yo sea un genio, lo que quiero decir es que es importante conectarnos, ¿sí? Es importante conectarnos. No creo que es que haya una idea y una genialidad única. Alguien seguramente ya lo pensó y si logro conocer ese referente y poder aprender de él también, tal vez lo que yo pensaba lo podría potenciar y así, ¿no? Como hay gente demasiado talentosa en el mundo y poder descubrirlos y poder que eso ayude a potenciar mi propia mirada, me parece importante, ¿no? Donde fue rodada la película y pues en el caso de las tres historias. La selva fue en Villavicencio, a la salida de Villavicencio. Lo de Bogotá fue en Bogotá y en Huasca. Y lo de la tercera historia fue en San Francisco, en Nilo y en el otro pueblo que queda al lado de San Francisco, todo aquí en Cundinamarca. En los dos primeros episodios la narración se centra en las víctimas, en el último la historia se centra en el victimario. ¿Por qué consideraste que había más potencial narrativo en el victimario en este último episodio? Lo que pensaba era como en términos de la estructura, pensaba y en términos de cómo relacionarse en la estructura general de la película, que era más fácil para el espectador entrar logrando una identificación con el secuestrado, ¿sí? Y ahí como, ay, sí, digo, espero que la gran mayoría estuviera del lado del secuestrado y no de los secuestradores, ¿no? Y como, sí, está mal lo que le está pasando y tal, bla, bla, bla. Y luego, con lo del falso positivo, pienso que podría estar más dividido, ¿no? Porque hay un gran ala del país donde es como, no es productivo, se robó un teléfono, estamos en guerra, ¿no? Hay gente que se tiene que morir, ¿no? Un poco como este planteamiento que sucedió. Y luego, llegando al paramilitar, lo que me parecía interesante era poder plantear en esta progresión que al llegar a este personaje, pudiera haber la posibilidad de descubrir que todos de una u otra manera somos fichas de esta situación y que si alguien, mejor dicho, que la película de una u otra manera lo que
puede llegar a confrontar es al espectador con su propia visión del mundo, ¿no? La película no hace énfasis ni dice es bueno, es malo, ninguno de los tres personajes, ¿sí? Si yo hubiera dicho que el secuestrado era, no sé, el que se robó toda la plata de Foncolpuertos, pues alguien diría, bueno, pues se lo merece, ¿no? Podría ser una posibilidad. O si decía, no, es que, no sé, si los especificaba demasiado. Pero al llegar al paramilitar y decir, podría haber una idea de que efectivamente es el malo de la película, pero si mostramos otros aspectos y otras facetas de esta persona que cumple órdenes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, lo que pase, finalmente lo que habla es del espectador mismo, ¿no? De su postura frente a esa situación en particular. Y ahí me parecía interesante en la medida en la que la película pudiera justamente hacer como un caldo de cultivo donde uno se planteara, perdón, su posición frente a la película, frente a tres aspectos diferentes, tres maneras de aproximarse al conflicto de manera diferente y cuál es mi postura frente a eso. Voy a ser más complaciente frente a la violencia que viene de la izquierda, de la derecha, del centro, del norte, de las instituciones, ¿sí? Es como, finalmente, ¿cómo quedo yo frente a eso que está pasando? Y ahí me parecía interesante como poder plantearle al espectador que él mismo pudiera confrontarse a sí mismo frente a sus afectos y odios en la guerra, ¿no? Eh, y sí, voy a hacer una anécdota cortica, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero mm, en Berlín, cuando se estrenó la película, una señora se levantó en las preguntas del público en una sala gigantesca, 500 personas que había. Y la señora dice, es que lo que pasa con el paramilitar fue que me acordó a mi abuelo, ¿sí? Y era ya una señora de edad. O sea, es que mi abuelo pertenecía al ejército nazi, ¿no? Y este señor era el mejor abuelo del mundo, ¿no? Pero él se iba a trabajar de 8 a 5 y uno decía, está haciendo su trabajo, órdenes, ¿no? Y todos más o menos en este país justificamos que era lo que había que hacer y que eran las órdenes y demás. Y, y resulta que estaba cometiendo los crímenes más cruentos del siglo XX. Pero era un abuelo súper cariñoso, un gran padre, jugaba, sí, jugaba conmigo chiquito, quería a mi mamá, ¿sí? Es como... Y, y no tiene nada que ver no tiene nada que ver el nazismo con el paramilitarismo, ¿no? Eh, entonces, finalmente, ahí lo que pensé es como, pucha, la película entonces sí logró transmitir lo que había que transmitir, ¿no? Que era, que era estas posibilidades del espectro del alma humana en medio de una situación de conflicto. No importaba si el grupo era más de derecha, más de izquierda, más de centro, más de lo que sea. Es lo que se ha convertido y lo que normalizamos y lo que nos acostumbramos y lo que dimos por cotidiano en la vida de nosotros. Eso, bueno, se relaciona un poco con la pregunta que te hace Jairo Grant y es, ¿considera que una sociedad civilizada es posible sin violencia o tan solo se trata de mantener esa característica del ser humano dentro de los límites éticos? Pues yo no creo que se pueda erradicar la violencia, ¿sí? Como 100%. Eh, lo que creo es que puede haber sociedades donde ese tipo de violencia se regule de una manera mucho más ética, ¿no? Es decir, donde no se permitan como los excesos, ¿no? Eh, pero el abanico de las emociones humanas es tan grande que un momento de rabia, de intenso dolor, de lo que sea, eh, claro, lo que pasa es que llegar a estados de barbarie es lo que me parece que sí se puede llegar a erradicar, ¿no? Como eh, la barbarie, creo que sí es algo que hay que rechazar y que creo que en algún punto sí podemos evitar. Pero, no sé, desde la violencia intrafamiliar y hemos visto todo lo que se ha disparado durante esta cuarentena, ¿no?
el ejercicio de querer ejercer un poder sobre el otro, un control, y porque es que hay muchos niveles de violencia. Ok, erradiquemos decapitar a la gente y jugar fútbol con sus cabezas, pero la manera como trato a mi esposa, como trato a mi hija, como trato a mi mamá, a mi papá, ¿no? Psicológicamente, económicamente, es decir, hay un montón de elementos. Eh, y tampoco creo mucho en volver al campo es decir, también es como el hecho de nacer y existir, ya estamos alterando el entorno y estamos alterando todo y nuestros vínculos y nuestras relaciones y por eso me interesa más ahorita como trabajar sobre eso, trabajar sobre como este primer lugar donde aprendemos a ser, ¿no? Donde aprendemos cómo comportarnos. Entonces no creo, la verdad no creo que se radique, creo que como sociedad sí podemos lograr unos límites y podemos lograr un avance hacia evitar la barbarie, pero pues hace parte de ser humano, ¿no? Igual yo pienso también como que tu película permite cuestionar las estructuras de poder que dan esas agencias, esa postura neutral aparentemente de la sociedad, esa facultad de decir esto no es conmigo. Jorge, ¿crees que violencia permite pensar otra ética como una manera diferente de relacionarnos como colombianos? Pues lo que pasa es que yo creo que todo es ética, ¿sí? Es decir, el fracaso de todos los sistemas y todos los modelos pienso que han sido problemas de ética, ¿no? Es decir, el papel aguanta todo y uno lee los libros de comunismo, socialismo, capitalismo, ¿sí? Y en principio, pues todo funciona muy bien y todo está estructurado muy bien y todo debería funcionar muy bien. Pero, pues la realidad es que al ponerlo, ¿no? Vemos como en el capitalismo el interés personal y el pasar por todos los límites de la ética para el beneficio sin importar el cómo, pues nos tienen lo que estamos, ¿no? El acumular y ya vimos todo lo que pasó con el comunismo el siglo anterior, ¿no? Como esta concentración de poder y de decidir sobre los demás de una única manera, pues también son decisiones éticas. Entonces, para mí la discusión de todo es ético, ¿no? No sé si mi película permita pensar otra ética. Lo que creo es que pues echa un granito más de arena ahí a la discusión tan grande que hay en el mundo, ¿no? Y sobre todo del espectador frente a sí mismo, ¿no? En este sentido que mi objetivo, no sé si mi objetivo, pero una de las intenciones de plantearlo era que la película lo que hiciera era que el espectador reflexionara sobre sí mismo, ¿no? No sobre los otros, ¿no? Ah, es que ellos son, ¿no? Y apuntar dedos, y son los otros los que tienen que cambiar, sino cómo estoy yo parado frente a eso que está pasando. Y eso pues también es una reflexión ética. ¿Cómo llegas a hacer las coproducciones con otros países y cómo crees que le ayude a la película coproducciones para ser programadas en festivales de cine como Berlín y Cannes? Pues yo creo que las coproducciones no tienen ningún peso para que sea programada en ningún festival. Bueno, no mentiras. Por ejemplo, para Cannes sí es muy importante una presencia de una productora francesa y demás. Pero en general las coproducciones yo lo que las veo es como una posibilidad de intercambio de saberes y conocimientos, ¿no? Y en estructuras de financiación sostenidas sobre soft money y no necesariamente sobre modelos que requieran una recuperación del dinero, es la posibilidad para películas que no obedecen a, a intereses o a lógicas de mercado o la posibilidad de que existan, ¿no? Y esa posibilidad de las coproducciones también permite que la película se exhiba en otros territorios, en los territorios de los otros coproductores, y eso siempre es beneficioso. Pero nuevamente, sobre todo es la posibilidad de aprender de otras cinematografías más robustas, de otros países, de otros productores, de otros fotógrafos, de otros montajistas, de gente que tiene más experiencia y que en nuestra cinematografía, que está un poco en crecimiento, pues se alimente de otros saberes. Eso pues me parece maravilloso. ¿Y cómo las consigo? Pues yendo a los mercados, realmente, ¿sí? Como moviéndome en los mercados, en los eventos donde hay espacios de industria, conociendo gente de otras industrias, conociendo gente que tiene intereses afines, que tiene miradas del cine afines, ¿no? Yo le digo como la cosmogonía cinematográfica
que tenemos intereses afines y que nos interesa colaborar y apoyarnos y crecer juntos también, ¿no? No sirve mandar correos, eso de estar mandando correos a la lata a ver quién quiere que producir con uno, no sirve. Todavía sirve sentarse a tomarse un café con el otro, mirarlo a los ojos, hablar, ¿no? Sentir si hay una empatía, si hay una cuestión que energéticamente sientas que es una persona con la que quieres trabajar, ¿no? Porque finalmente es como un matrimonio también, ¿no? Entonces, pues están acompañando un proceso de dinero, tiempo juntos, pues qué bueno que estén como en la misma sintonía y que además se caigan bien como personas. Sergio Reyes te pregunta ya más específicamente en cuanto a la financiación, pues dice que te fue muy bien y que hiciste bien en el proceso para lograr los recursos. Pues en la financiación nos fue muy mal, por eso fue que fuimos a hacerla sin plata. Justamente porque no obedecía a los esquemas y a las formas que el mercado le dice a uno que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces hicimos como, o sea, para decirles que antes de hacer Violencia hicimos 6 películas antes, ¿no? Es como Violencia iba a ser la primera película que íbamos a hacer y terminamos haciendo 6 películas antes que Violencia, porque no había un guión de 90 páginas, porque los que lo leían decían está muy chévere, pero es una película que hay que ver, no la leo y no me la imagino, ¿sí? Lo que usted está planteando en las notas de dirección es muy interesante, pero es para verla, no para leerla. Entonces, eso hacía que no hubiera financiación. Entonces, fue justamente invitar a un grupo de amigos a que se sumaran a la película, todos son socios de la película, invitar a la gente con la que siempre les alquilábamos equipos y teníamos buena relación para las otras películas, se sumaron aportando los equipos, sumar a la gente con la que trabajamos la postproducción de las otras películas y se sumaron a dar la postproducción, sumar amigos que hacían sonido y que querían trabajar en la película, hicieron el sonido. Y la película tuvo la fortuna que, en cambio, en esos 4 años se ganó 2 fondos de desarrollo, Ibermedia, que nos dio $5.000, daba $10.000, usualmente a nosotros nos dio 5. Y el Festival de Cine de Amiens también para desarrollo nos dieron también 5.000 euros, si no estoy mal. Y eso nos sirvió para pagar transportes, comidas y demás para el rodaje. Pero como el equipo mínimo, lo más pequeño, el rodaje lo partimos en 3 semanas durante todo un semestre. Fueron 17 días sumando las 3 semanas de rodaje. Entonces nos permitió una flexibilidad también de rodar cuando la gente no tuviera trabajo, ¿no? Porque tampoco queríamos afectarle sus finanzas. Entonces fue una cosa muy colaborativa, muy de cuando podamos, muy de si le vamos a dedicar 5 días, va a ser 5 días para estar full conectados en esto, reduciendo gastos, ¿sí? Y lo que pasó fue que ya después de rodada, perdón, pues tuvimos la fortuna de ganarnos el FS para postproducción y pudimos hacer una postproducción bastante robusta de imagen y de sonido. Y eso fue, en realidad es una película que es muy económica, pero que me acuerdo que en Berlín había también un colombiano el día de la premier y que después publicó en El Tiempo una nota, porque alguien preguntó también que cuánto costó la película y a mí esas cosas no me gustan tanto decirlas. Y entonces dije, no sé, costó $30.000 o algo así. Y entonces luego toda la columna era echando tierra que esta actitud de los cineastas colombianos que van afuera y dicen que no tienen plata para hacer y entonces como si eso fuera un mérito y bla, 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 bla. Entonces era como, no estoy hablando que sea un mérito, pero fue un modelo. No estoy, y si así hubiera tenido $100.000 millones, hubiera hecho exactamente la misma película de la misma manera. ¿Sí? No era un problema de plata. Eh, entonces, sí, alguien preguntaba qué cámara usábamos, usamos una Red One. Entonces, Diego Alberto Chitivo pregunta, bueno, dice, siento que esta película logra acercar la experiencia de la violencia a través de la exploración de la cotidianidad de estos 3 personajes. Mi pregunta es, ¿cuál fue el proceso de elegir a los 3 personajes como punto de partida de exploración de la violencia? Y una segunda pregunta que dice, ¿existieron otras experiencias de la violencia de otros personajes que quizás se llegaron a considerar en el proceso y que finalmente se descartaron? Sí, y sí. Los 3 personajes fue, digamos que lo de los falsos positivos, fue realmente por esa conversación que les dije que tuve en una reunión familiar.
y fue pensar en mi hermano, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue como investigar mucho, sobre todo pues como con todas las madres de Soacha y demás. Pero también al mismo tiempo era como construir un personaje que sea un chico como cualquier chico. Y entonces fue pensar pareja, amigos, deporte o hobby. em, Pensar también en esto tan común en el país que es la ausencia de una figura paterna en los hogares, ¿no? Tener que salir a rebuscarla, a trabajarla muy duro. Eh, Ese fue como el origen de esa. El origen de la persona secuestrada fue, fue, fue la idea de esta persona que les digo que le prohibían comunicarse inclusive con sus captores y se le estaba olvidando hablar. Entonces era esta idea de cómo se va perdiendo el alma. Para mí tiene que ver con eso, con el verbo. Y en la selva, como un espacio lleno de vida, donde esto justamente pasara, un espacio que se supone que es de libertad y que por el contrario era donde se estaba cautivo. Y lo del falso positivo y lo del paramilitar fue en el descubrimiento de las escuelas de desmembramiento de los paramilitares, ¿no? Descubrir como que existían estas escuelas y estos manuales donde le enseñaban a la gente cómo cortar, cómo desmembrar sin dañar las herramientas, como, sí, como donde había un especial énfasis en el cuidado de las herramientas en el momento de desmembrar a la gente y desaparecerla. Y pensar que había escuelas de verdad donde había profesores y había como todo un plan de estudios frente a esas cosas me pareció abrumador. Y sí, pues de la película finalmente hubo como unas 3 versiones de guión en esos 4 años. Pasó de 10 páginas a uno de 40, pues porque me pidieron que escribiera lo más que podía, entonces era bastante aburrido porque era, no sé, hacer unas grandes descripciones, ¿no? Como entonces la luz llega y pega en la hoja y la hoja se mueve, y sí, cosas que yo sabía que no iba a rodar, porque no me interesaba que la luz pegara en la hoja, sino como llegar al lugar y descubrir ahí en el lugar qué era lo que pasaba. Pero sí, hubo un cambio de la segunda versión a la tercera, que fue la que se filmó, que cambió la mitad de la película, porque, eh, porque en esta investigación y en esto había también una cosa ahí de superioridad moral clase media colombiana, ¿no? Entonces, como, uy, descubrí un montón de la guerra y esto nadie lo ha dicho y nadie lo ha contado y entonces ahora sí le voy a mostrar a la gente, ¿no? Entonces la película era súper gráfica y súper explícita y el paramilitarismo era como, no sé, era un desmembramiento de un cura inclusive, ¿sí? Era una cosa así como... Y, y luego fue decir como, no, o sea, frente al dolor de la gente, yo no tengo mucho que decir, es como es una cosa tan fuerte y es yo venir a colocarme en esta eh, posición superior donde entonces yo sí tengo el conocimiento y se lo voy a decir a ustedes, país indolente que no ha descubierto toda esta barbarie, ¿no? Y yo sí la descubrí, entonces se las tengo que restregar en la cara, echándole sangre a la pantalla, ¿no? Y ahí hubo un cambio donde fue como esto es gente de verdad, ¿no? Es gente que de verdad ha pasado por esto y que ha sufrido esto y el respeto y el dolor frente a estas personas, me parece que nuevamente éticamente está en un lugar superior eh, a la obviedad y a lo explícito, ¿no? Por eso para mí fue esa escena del paramilitar donde con el negro hacia el final, donde le pide que abra a la chica y lo que sea. Me acuerdo y todavía tengo la sensación que fue un día que fue súper difícil, ¿sí? Fue súper difícil, porque el solo hecho de pensar de que eso pasaba de verdad o que pasa, ¿sí? Es muy fuerte, pues por lo menos para mí es muy fuerte estar ahí, ver todo este grupo de gente vestida, con armas, uniformados, ¿sí? Seleccionando gente como si fueran animales para practicar y tener como toda una puesta en escena y luego pensar que de verdad había gente que estaba así y que posiblemente hubiera familiares que fueron a ver la película y decir eso fue lo que pasó con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, me parecía muy bravo. Y eso dio un cambio radical a la película y terminó siendo pues lo que es.
Buenas, ¿cuál es el grado o línea divisoria de inmersión en un documental en donde no peligre la integridad personal? Pero yo pensaría también que no solamente en un documental, sino pues como ya, digamos, las fronteras entre ficción y documental son prácticamente inexistentes, pues más bien como que el límite te pones tú para no hacerte daño, para no, o sea, para investigar y crear hasta cierto punto donde no, tu integridad como persona no se ve afectada. No sé, creo que uno mismo tiene que ir descubriéndolo, ¿sí? Creo que no hay fórmulas, ¿no? Creo que lo que les digo, cuando fue todo este descubrimiento y todas estas situaciones de barbarie en el país, y yo que me consideraba una persona que más o menos estaba enterado de las cosas, pero luego al ir más profundo y ver que lo que se conoce usualmente es nomás la punta del iceberg y que la brutalidad es mucho mayor. Claro, hay un momento donde uno tiene que cuidarse, ¿no? Y protegerse, pero también al mismo tiempo, pienso yo, ¿sí? Si uno no está suficientemente abierto y es capaz también de poner su alma afuera, pues tampoco está en el ejercicio comprometido, en el ejercicio artístico comprometido con la obra, ¿no? Creo que también uno tiene que exponerse y tiene que ponerse y tiene que, pero también con mucho autocuidado. Pero pues eso sí, cada uno lo va descubriendo, ¿no? Cada uno va descubriendo en sí mismo hasta dónde permite que lo, no sé, pienso también que la información, el conocimiento, todo eso también es alimento para el alma. Y si hay un determinado alimento que le está haciendo daño a uno, pues es mejor dejar de comer de eso y encontrar qué le sirve a uno, ¿no? Y eso como lo potencia para su obra. Ahora, y si el cuidado también tiene que ver con que vivimos en un país narcopolitizado y demás, y que podría pasar algo, pues sí, era un riesgo, pero también pensé en algún momento que violencia me pasó en los Montes de María con una persona que había sido combatiente de ambos frentes, pues de la guerrilla y del paramilitarismo. Y, y creo que la película lo que lo cuestionó fue a él, ¿no? Entonces no iba hacia mí como el sentimiento. Y también a veces pienso que uno debe tener una sensibilidad y que usualmente estos que andan decapitando y matando no tienen la sensibilidad para fijarse en el detalle. Te preguntan qué le dirías a los jóvenes que están interesados en crear narraciones relacionadas con el conflicto armado y pues como en relación a la situación actual. Mis descubrimientos fueron evitar la posición de superioridad moral y pensar muy bien en la ética, ¿no? Es como desde dónde están hablando, de quién están hablando también, quién les dio o los autorizó para estar hablando por los otros. No solo en la guerra, en general en todo, ¿no? Si van a hacer una película de empleadas domésticas, es también como, ok, porque ustedes son la voz de esas personas, ¿no? ¿Desde dónde se están parando? Y eso es una pregunta ética. Y más con el conflicto armado, es decir, es como, no sé si más, pero por lo menos la pregunta va al conflicto armado y es qué aporta lo que estoy haciendo, ¿no? Desde el modo de representación. La representación de la violencia me parece una cosa todavía sigo y sigo reflexionando, ¿no? Lo que aprendimos de la televisión, de los noticieros, de una serie de documentales, también de una serie de películas, y entonces es como lo que van a hacer ustedes, o lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que está trayendo ahí, qué es lo que, qué es lo que va a ganar mostrar cabezas decapitadas, sangre en pantalla, ¿no? ¿Es eso? No hemos visto suficiente de eso, no ha sido representado de múltiples maneras. Entonces, si nos concentramos en las personas, eh, pues me parece ahí que hay un ejercicio lindo, concentrarse en las personas y en las capas que tienen, en las complejidades que tenemos todos. Ahí me parece que hay una ganancia, ¿no? Que es donde finalmente se ve reflejado lo que sucede en el afuera. Pero pues nada, cada cual igual hace lo que quiere y como quiere.
Bueno, ya para cerrar, Mario Andrés Pizarro les pide a Jorge y a Santiago pues que por favor nombren un director o película actual que encaminen el tema de cine de no ficción. Una directora paisa, se llama Marta Incapié. Es una gran realizadora de documental y, digamos, con una tendencia, pues, digamos, de ensayo, ¿no? Ha hecho cosas muy poderosas que nos atañen directamente. Incluso, pues, digamos, relacionadas con lo que estamos hablando, de representación de la violencia también, y de mirar este universo, pues, de nuestro país. Por ejemplo, un documental que llama Los demonios sueltos, ¿no? Y otro que es el que va a sacar pronto, que se llama Las razones del lobo. Sí, yo pienso en Camilo Restrepo, que estrenó película este año y que sus trabajos de cortometraje son increíbles. Es un artista paisa, pero que reside en Francia hace varios años, Ujú. pensando como en ámbito local. Pues el que acaba de Eh, ganar, ¿no ganó algo en Berlín, no? sí, sí, que hicieron una categoría de ópera prima y él ganó con esa película, pero los trabajos de él anteriores son súper robustos, son bastante sólidos, es bien interesante, sí, como para que nos miren un poco y no solo referentes de por fuera. Entonces, estoy muy ansioso de ver esa película. Me imagino que es una maravilla igual que las otras. Los Conductos se llama. Y es producida por Felipe Guerrero, que Ah, también me parece que es un incansable el cine colombiano también desde moviéndose entre Argentina y Colombia. y es un cineasta de no ficción brillante también, Felipe Guerrero, Mario. Felipe Guerrero con películas como Paraíso, ¿cierto? Incluso tiene un corto también que se llama Medellín, de sus primeros trabajos de Felipe, ¿no? Hizo un cortometraje aquí en Medellín. Y por supuesto Corta, ¿no? Y dentro de ese aspecto de lo que es la representación de la violencia, Oscuro Animal también es una película bien interesante. En fin, pues mucho para hablar. Pero sí, en eso del cine de ensayo es interesante que hablemos de cineastas colombianos, pues de cine de no ficción. Mm. ¿Nunca te ha provocado hacer cine documental, Jorge? Sí, yo creo que realmente no es que me ponga una meta de voy a hacer ficción o documental, es como lo que esté sintiendo y lo que quiera hacer. Ahí también, pues como que va encontrando su camino. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias Santiago, muchas gracias Jorge por acompañarnos en la sesión de hoy. Muchas gracias a Ornium Blue nuevamente por el apoyo en la gestión. Y pues muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron, que se quedaron y que además nos ayudan a construir este espacio semana a semana